Muy bien, a continuación vamos a hablar de la artritis reumatoidea. La causa de artritis reumatoidea en realidad es como autoinmune, ¿ya? En realidad está relacionado a la sobreproducción de interleuquinas inflamatorias, ¿ya? Como el factor de necrosis tumoral, ¿ya? La interleuquina 1 y la 6, que ya sé que no es muy relevante, pero hay que saberlo. Características principales en general es que es una patología que aparece principalmente en mujeres y en mujeres sobre todo de edad avanzada. La causa, como les dije, es idiopática. ¿Mm? Clínica de la artritis reumatoidea. Es una poliartritis, eso está destacado por lo mismo porque es importante. Poliartritis de pequeñas articulaciones, ¿ya? También pueden ser medianas y grandes. Típicamente va a ser la muñeca, ¿m? Las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Esto es como para diferenciarlo un poco de la artrosis, ¿ya? Es simétrica, compromete a ambos lados, tiene rigidez matinal que dentro de los criterios diagnósticos ¿ya? Aparece que sea mayor a 1 hora. Sin embargo, en la práctica, cuando estos casos se preguntan, basta con que tenga una duración mayor a 20 minutos o media hora. ¿Mm? Media hora sobre todo, para hablar de artritis reumatoide. Que tenga deformidades articulares, ¿ya? Que esto, en realidad las deformidades articulares son clásicas y corresponden a los dedos en cuello de cisne, en cuello de cisne, el dedo en sastre, o boutonniere se llama, y la mano en ráfaga. Algo importante a mencionar acá es que recuerden, los 4 dedos del segundo al cuarto tienen cuello de cisne, son como así. Me cuesta hacerlo un poco, como así. El primer dedo es el que tiene forma de boutonniere, que queda así. Y la mano en ráfaga que se va para el lado completamente, como típico artritis reumatoide. Puede tener compromiso del esqueleto axial, y eso es una pregunta como bien clásica de rotación de medicina interna. Cuando compromete el esqueleto axial, compromete la primera articulación, en el fondo del esqueleto axial, la C1-C2 o atlantoaxoidea. ¿Mm? Y característicamente tiene manifestaciones extraarticulares, lo cual es mayor en gente que es seropositiva. Esto quiere decir que cumpla en el fondo o que tenga factor reumatoideo positivo, ¿ya? O que tenga elevado factor reumatoideo positivo o anticuerpos anti-CCP positivos, ¿ya? Anti-CCP es antipéptidos cíclicos citrulinados. Manifestaciones extraarticulares que pueden presentar son demasiadas, ¿ya? En primer lugar, lo que tienen acá es nódulos cutáneos, que son los nódulos reumatoideos, ¿ya? El principal compromiso. También puede tener compromiso pulmonar, ¿ya? Tanto como enfermedad infiltrativa como con derrame pleural, compromiso cardíaco, ocular, ¿ya? Los que ven a continuación, hematológico, vasculítico de vaso pequeño como con un RACH, ¿ya? O con mononeuritis múltiple. Y lo más raro es que tenga un compromiso renal. Esto está mencionado así y perdón por no ponerlo en negrita, pero es raro el compromiso renal. ¿Mm? Diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una artritis reumatoidea? Bueno, la clínica es bien categórica, ¿ya? La clínica que es esta poliartritis simétrica de pequeñas y medianas articulaciones que compromete principalmente las manos, ¿ya? Que tenga una duración mayor a 6 semanas. Ojo con esto, porque la duración menor a eso, menor a 1 semana incluso, nos puede hacer sospechar más que nada en artritis viral. Que tenga factor reumatoideo positivo o anticuerpos anti-CCP, y que también que presente compromiso óseo, que son las típicas lesiones en sacabocado, que estas son lesiones en las cuales el hueso está comprometido, con forma circular, ¿ya? Imagínense que ustedes agarran esto, ¿ya? Y lo muerden y quedan sus dientes marcados en el fondo. Es como si le sacaran un pedazo a esto. Es una lesión en sacabocado.
Ya, muchos quizás están pensando en los criterios diagnósticos de artritis reumatoide. Los criterios diagnósticos son estrictos, ¿ya? Y según muchas revisiones son principalmente utilizados para los estudios de pacientes con artritis reumatoide, o sea, para inclusión de pacientes en los estudios. En la práctica clínica, si el paciente tiene una clínica categórica, basta para hacer el diagnóstico, ¿ya? Otra cosa importante, no se requieren los anticuerpos positivos para hacer un diagnóstico de artritis reumatoide. Ustedes pueden plantearlo como posibilidad diagnóstica sin ellos. Y ojo, tener positivos estos factores en realidad lo que hace es que me da eh, mayor gravedad, ¿ya? Y lo otro es que compromiso óseo también puede estar ausente, pero si está presente significa mayor gravedad. El manejo de estos pacientes se hace principalmente con drogas modificadoras de artritis reumatoide. Dentro de las que se usan acá, el principal, la número uno, es el metotrexato. También se puede usar el leflunomide, ¿ya? O la sulfasalacina como tratamientos modificadores de artritis reumatoide. Ahora, en agudos, cuando el paciente debuta en general y está muy inflamado, el tratamiento es con AINES y corticoides asociados. De segunda línea, si el paciente no responde a metotrexato, lo que se puede utilizar es esta droga biológica en el fondo, anti-TNF, porque ese es lo que se eleva, que es el infliximab, que está en el auge, en GES. Artritis reumatoide juvenil, va de la mano. Claramente, en estos casos aparecen en pacientes jóvenes, ya adolescentes o niños. Causa nuevamente es idiopática. La clínica de esta artritis reumatoidea juvenil es una oligoartritis, en general son menos de 4 articulaciones, que en algunos casos puede ser la típica poliartritis simétrica de las manos, asociado, y esto es lo que caracteriza esta patología, a un rash evanescente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tengo fiebre y rash, y una vez que se da la fiebre también se da el rash. ¿Claro? Estudio se hace con la clínica anteriormente mencionada. Tienen un paciente, un joven con artritis asociado a este rash evanescente. Le piden un perfil de hierro, que se ve la ferritina sérica muy elevada, ¿ya? Resultados que sobrepasan las 1000 unidades, ¿ya? Y diagnostican la artritis reumatoide juvenil. El tratamiento de este caso es con naproxeno inicialmente, y en segunda línea vienen los agentes biológicos, como el infliximab que hablamos recién. Lumbago mecánico. El lumbago mecánico se ve similar a la cervicobraquialgia, por contractura de los músculos paravertebrales. La clínica clásica enfrenta acá al dolor y al tono muscular aumentado a la palpación, y dolor a la palpación también. El estudio basta con la clínica. Sin embargo, hay criterios diagnósticos que mencionamos hace un rato, ya para los estudios de cervicobraquialgia, y que también pueden ser utilizados acá. Ejemplo, que dure más de 3 meses, que el paciente tenga baja de peso, fiebre, antecedentes de trauma, antecedentes de cáncer, ya compromiso neurológico, uso de corticoides, dolor nocturno, etc. En todos esos casos requeriría también un estudio extra. Recuerden, el estudio de elección en general es con resonancia, si es que, a menos que tengan un traumatismo en el cual el TAC puede ser un poco mejor. El tratamiento de un lumbago mecánico es el reposo, ya que se realiza por 2 a 3 días, y aparte de esto se indican ciclobenzaprinas con AINES. También 2 a 3 días ojalá. Y extra, que el paciente vuelva a hacer actividad física lo antes posible. Hablamos del lumbago mecánico porque ahora vamos a hablar de las espondiloartropatías seronegativas, ¿claro? Que en el fondo son patologías que comparten algo. Son patologías que comprometen el esqueleto axial, ¿ya? Comprometen el esqueleto axial, que pueden tener artritis periféricas, que además provocan entesitis y manifestaciones extraarticulares, tanto en la piel como en los ojos, ¿ya? Algunas de ellas dan más compromiso que otras, pero así más o menos es. ¿Cómo se pueden clasificar?
se clasifican en los siguientes grupos: espondilitis anquilosante, que es la más frecuente, artritis asociada a enfermedades inflamatorias intestinales, ¿ya? Como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, artritis psoriática y artritis reactiva ex síndrome de Reiter. Como dije, características de ellas. ¿Cuáles son? Son seronegativas. Esto quiere decir que, vamos a escribir aquí, sin anticuerpos positivos. Claramente no tienen anticuerpos positivos. Si llegasen a tener anticuerpos positivos, estaríamos hablando quizá de otra enfermedad. Están asociados a un marcador genético del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que es el HLA-B27 positivo. Es una asociación nada más, es un factor de riesgo tenerlo. No es que él les provoque esta enfermedad. Y la clínica, en el fondo, también va a haber clínica extra asociada cuando hablemos de psoriasis o de enfermedades inflamatorias intestinales. Esto quiere decir, por ejemplo, la colitis ulcerosa, tener diarrea crónica, ¿ya? O disentería o hematoquesia. En la psoriasis, tener placas psoriáticas u otros síntomas y signos correspondientes a la psoriasis. Espondilitis anquilosante. Okay, esta es la más frecuente de todas. Es más frecuente en hombres jóvenes, ¿ya? Sobre todo adolescentes. Y la clínica es como característica, va a ser un dolor mayormente nocturno, que mejora con los movimientos y no mejora con el reposo. Recuerden, es una inflamación. Por lo tanto, como es una inflamación o una artritis, ¿ya? Finalmente una artritis, no olviden esto, que mejora, ¿ya? Con movimientos y el reposo la empeora. Va a tener también, por lo mismo, rigidez matinal, ¿claro? Va a presentar, por otro lado, artritis periférica, entesitis y compromisos extraarticulares. ¿Cómo qué compromisos extraarticulares? Como compromiso ocular, donde provoca uveitis, ¿ya? Compromiso de la aorta, que es la aortitis o insuficiencia aórtica también puede provocar, con mayor riesgo de enfermedad coronaria, obviamente, porque voy a tener mayor inflamación, y también puede provocar defectos de la conducción cardíaca, ¿claro? Eso es más o menos la clínica que tiene esta enfermedad. No se caracteriza por presentar compromiso cutáneo que corresponde al, ¿cómo se llama? Discúlpeme, se me olvidó el nombre de esto, al eritema nodoso, ¿ya? Ni al pioderma gangrenoso, en general no los provoca. Además de esto, en su clínica, cuando ya es avanzada, recuerden que vamos a tener limitación de los movimientos de la columna, y la columna se va a terminar transformando en una columna en caña de bambú, ¿ya? Esto no hay que olvidarlo, que es como categórico y se ve en la radiografía. El estudio es clínico, ¿ya? Donde vamos a tener limitación de los movimientos, ¿ya? Eso es lo que vamos a encontrar. El paciente no va a ser capaz de tocarse las rodillas, claro, sin claramente cambiar de posición sus movimientos de cadera. No va a ser capaz de tocarse la rodilla. Estudio serológico va a estar negativo, claro. Y la imagenología. Inicialmente se puede partir el estudio con una radiografía de articulaciones sacroiliacas y columna. Sin embargo, el mejor examen para ver esto es la resonancia magnética, ya que va a mostrar signos de inflamación inicial. ¿Cuál es el tratamiento de una espondilitis anquilosante? Principalmente fisioterapia, kinesioterapia también. AINES pueden ser bastante útiles para disminuir esta inflamación, y otros tratamientos que pueden ser útiles son las drogas modificadoras de artritis reumatoidea, como vimos en artritis reumatoidea, metotrexato, ¿ya? Leflunomida, ¿ya? O también drogas biológicas como el infliximab podrían ser útiles, dentro de otras larga lista de fármacos que pueden servir. Artritis psoriática. La artritis psoriática se caracteriza por ser una enfermedad, se podría decir, más difusa. En este caso se provoca una sacroileitis, ¿ya? Que es asimétrica.
da oligoartritis, ya no tanto poliartritis, pero cuando da oligoartritis es mayor en extremidades superiores, sobre todo en codos. Además de esto, como signos que no sean sus placas psoriáticas, está la dactilitis, o sea, dedo en salchicha, la onicolisis, que es destrucción del unguial, y el pitting, que son como pequeñas piquetes de pájaro en la uña. Además, se puede ver algo que está relacionado a la onicolisis, que son como unas manchas de aceite subunguiales. ¿Mm? Puede también tener compromiso pulmonar, ¿ya? Y el compromiso pulmonar que da la artritis psoriática es una de las causas de enfermedades infiltrativas difusas pulmonares. ¿Mm? Diagnóstico de esta enfermedad es clínico, ¿ya? Sin embargo, se pueden apoyar en estudio imagenológico, similar a lo anterior. ¿Mm? Y el manejo es similar a la espondilitis anquilosante. En general, acá el manejo son bien parecidos casi todos, cuando tienen compromiso articular. Como médico general, lo más probable es que les pregunten la primera parte, diagnóstico. ¿Mm? Y en la anterior, también, diagnóstico. Artritis reactiva, ex síndrome de Reiter. Ok, causa en el fondo está asociada a infecciones genitourinarias, sobre todo ETS, gonococo, clamidia. Por lo mismo, tiene mayor prevalencia en hombres y mujeres jóvenes. ¿Claro? La clínica, ¿cuál es? Artritis, uretritis y compromiso ocular, donde en el compromiso ocular hay 3 submanifestaciones, donde la más importante tiende a ser la conjuntivitis. ¿Ya? También pueden presentar uveitis y queratitis. ¿Cómo se diagnostica esto? Como es un síndrome, probablemente se diagnostica con clínica. ¿Ya? Clínica, que sería en el fondo tener la triada mencionada anteriormente. También se puede estudiar con imágenes similar a la espondilitis anquilosante, o sea, resonancia magnética o radiografía. Y algo que llama la atención es que el tratamiento es sintomático, ¿ya? Porque tiende a desaparecer en un periodo menor a 12 meses. ¿Mm? O sea, en un año ya no debería tener esa enfermedad. Igual es bastante tiempo como para dejarlo sin nada. Artritis infecciosas. Causas acá tenemos causas bacterianas que ya han sido vistas en otras clases o van a ser vistas en otras clases, donde encontramos la infección por Staphylococcus aureus en la mayoría de la población y por gonococo, que se ve más que nada en pacientes más jóvenes. ¿Mm? Recuerden, gonococo en adultos jóvenes o adolescentes. Las causas virales de artritis en el fondo son demasiadas, ¿ya? Casi todos los virus pueden provocar artritis. Sin embargo, en esta diapositiva están mencionadas aquellas causas que dan poliartritis virales, bien floridas. ¿Ya? Aquí vamos a hablar de poliartritis. Okay. Dentro de estas causas, en el fondo encontramos la infección por parvovirus B19, rubiola, hepatitis B. Y también se puede agregar el Zika y la chikungunya como otras causas. Típicamente va a ser poliarticular, es inflamación muchas veces de pequeñas y medianas articulaciones, como por ejemplo poliartritis de muñecas y dedos, ¿ya? Interfalángicas en el fondo, metacarpofalángicas, y también de tarso y metatarsofalancas e interfalángicas de los pies. En el fondo va a ser algo muy florido, que pueden llegar a confundirse con la artritis reumatoidea, pero que va a tener un periodo de duración menor al de la artritis reumatoidea. ¿Mm? Recuerden, clínica bacteriana va a ser eritema, impotencia funcional y aparte de eso vamos a tener fiebre. Estudio de las bacterianas se realiza con la artrocentesis. ¿Y qué cosas vamos a encontrar en una artrocentesis? Principalmente el color que va a estar como amarillento, ¿ya? Como en color pisco sour, disminución de la filancia, o sea el líquido articular ya no es filante o aceitoso o pegajoso, sino que va a ser más líquido. Vamos a tener una gran cantidad de polimorfos nucleares y lo importante es que vamos a tener un cultivo y un gram positivo acá. Que gram positivo, cuando digo esto me refiero a que el gram tiñe, ¿ya? Puede teñir coco en racimo, gram positivo, que sería el estafilococo, o diplococos gram negativos intracelulares, que corresponde al gonococo. Tratamiento inicialmente y en primer lugar es el aseo quirúrgico.
En segundo lugar, es antibióticos empíricos según sospecha. Si es una sospecha por Staphylococcus aureus, el tratamiento debería ser con cloxacilina o cefazolina endovenosa, ya después, junto con el aseo quirúrgico. Y si es por gram negativo o por gonococo, el tratamiento debería ser con ceftriaxona endovenosa. ¿Mm? Bursitis. Las bursitis en el fondo son patologías que han sido preguntadas y que se pasan por alto muchas veces. ¿Ya? Los factores de riesgo en general y epidemiología de esto corresponden a, primero, cuáles son las más comprometidas, aquellas que están en nivel del olecranon, la bursa del olecranon y la bursa prepatelar. Además de esto, vamos a tener compromiso de las bursas a nivel de caderas, que eso se preguntó una vez. La causa principalmente va a ser un traumatismo, ¿ya? Pegarse en el codo, eso puede desencadenar en el fondo una bursitis. El diagnóstico se hace con la clínica, ¿ya? En el cual podemos tener eritema, dolor a la palpación de la bursa principalmente, esto es como el síntoma más importante, dolor a la palpación, y que no debería presentar ni limitación ni ningún otro síntoma articular, o sea, no debería tener compromiso de la articulación, solamente algo como superficial. Se puede hacer una punción aspirativa cuando están sospechando una bursitis infecciosa, ¿ya? Pero en general va a ser traumática y el tratamiento va a depender de la causa. Si es una causa traumática, AINES y reposo, no apoyarse sobre la bursa. Si es que es infecciosa, con antibióticos empíricos. ¿Claro? Acá cloxacilina sería como la elección porque es más frecuente que sea por Staphylococcus aureus nuevamente.